las naciones de los cielos. Gloria a Dios, que nos ayude a estar preparados para ese día glorioso cuando Él venga, que es pronto, para que podamos ir a morar con Él por toda la eternidad. Agradecemos a Lorelis, a Albert también y a nuestro hermano José por tan hermosa interpretación. Así que ya estamos preparados para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros en esta mañana. Rogamos que ese Santo Espíritu se mueva en medio nuestro a través de el orador que Dios ha escogido en esta mañana para traer ese pan espiritual que necesitamos. Tengo el privilegio y el honor de presentar en esta mañana a nuestro querido hermano Luis Corsino, que va a exponer la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Esperamos que el Espíritu Santo lo utilice y que pueda traer palabras de vida eterna para cada uno de nosotros en esta mañana. Hermano Luis, el tiempo es todo suyo y Dios le bendiga y gracias por aceptar la invitación esta mañana. Uno, dos. Rainier, llámale un poco más de volumen. Y yo hablo bien bajito. Buenos días, feliz sábado. Qué bueno estar aquí. Me alegra, sí. No, lo único que siempre se ve como diferente, ¿verdad? Ahí tenemos todas las damas aquí, qué bueno. Qué bueno que no me tocó el sábado pasado. Sí, porque así están todos aquí, qué bueno. Y es un tema que realmente mientras iba estudiando un tema para tratar en esta mañana, del cual tuve suficiente tiempo, pensaba, ¿de qué vamos a hablar en la iglesia? Porque la iglesia siempre viene y nos sermonea sobre temas y sobre cosas, y entonces, si no me dan volumen, yo no hablo muy alto. Pegarlo más de la boca, ok. Entonces, estudiando el tema, realmente, también yo aprendí bastante. Yo espero que la iglesia en esta mañana, casi tarde, podamos aprender igual que yo. Y que vean este tema, no como que alguien que lo conoce a ustedes, vino a traerlo para sacarle las cosas a ustedes en cara, sino que el Señor le habla a cada uno de manera individual. Es la idea del tema en esta mañana. Porque es un tema de trascendental importancia que cada uno de los que estamos aquí presentes, tanto miembros de la iglesia como no miembros de la iglesia, entendamos este tema, que también es poco, se habla poco en la iglesia sobre este asunto. Vamos antes de ello entrar a tener una pequeña oración para que el Señor nos guíe en este estudio. Señor, nos ponemos en tus manos en este momento, de manera que las palabras que a partir de ahora se puedan decir no sean las mías, sino que tú hables a través de mí, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el tiempo en que Adán y Eva estuvieron aquí en la tierra, gozaron de un privilegio que hoy en día nosotros no podemos tener. Era el privilegio de poder estar en la presencia de Dios. Ese privilegio tuvieron Adán y Eva hasta un momento, cuando lo perdieron por medio de la desobediencia de Eva y de Adán. Entonces ya no pudieron estar más en la presencia de Dios. Por eso el Señor los saca del huerto de Edén, porque el huerto de Edén tenía una condición, y es que ahí estaba la presencia de Dios. Ellos ya, al estar en pecado, no podían estar en la presencia de Dios. Así que el Señor los saca, y no solo los saca, pone guardias, ángeles armados, para que nadie pueda entrar a ese lugar. Y a partir de ahí, ha sido el anhelo del hombre y ha sido su constante búsqueda estar nuevamente en la presencia de Dios. Esa ha sido la búsqueda del hombre, todo el tiempo, estar nuevamente delante de la presencia de Dios. Pero para estar en la presencia de Dios hay una condición.
Yo sé que hay muchas cosas que nosotros estudiamos en la Biblia. Hay que bautizarse, pero hay una condición específica que si no se cumple en nosotros, no podemos estar en la presencia de Dios. Porque es como con la historia del rey Midas. ¿Quién conoce la historia del rey Midas? Yo lo voy a relatar para que ustedes tengan una idea. El rey Midas era un rey que era muy ambicioso, muy codicioso. Y él quería que todo su reino fuera oro, que todo lo que él tocara se convirtiera en oro. Alguien le concedió su petición. Así que el rey Midas, cada vez que tocaba algo, se convertía en oro. Tenía tanto oro en su reino que las personas también se convertían en oro. La comida se convertía en oro. Así ya entonces tenía tanto oro, pero estaba como solo, aislado. Todo se le volvía oro. Ya el oro para él no tenía importancia. Ahora él quería a las personas porque no podía tocar a nadie. No podía tener el afecto de nadie, no podía comer, se iba a morir al final. Dios viene siendo algo así, no codicioso, pero sí que todo lo que Dios toca, ¿qué pasa? Se vuelve santo. Y de hecho en la Biblia, en el primer lugar donde aparece la palabra santo en la Biblia, es precisamente donde Dios aparece. Y es en el momento cuando Moisés se encontraba en el desierto cuidando las ovejas. Muchas veces Moisés había caminado ese lugar, conocía ese lugar. Pero llegó un día en que el Señor bajó a esa montaña y le dijo a Moisés: tienes que quitarte las sandalias porque el lugar donde tú estás, santo es. Pero Moisés había estado ahí anteriormente. Implica que ese lugar hasta ese momento no era santo. ¿Qué lo convierte en santo? La presencia de Dios. O sea, si nosotros entendemos que la presencia de Dios está en este lugar ¿cómo es? Santo. Y lo que está aquí, ¿qué es? Santo. ¿Seguro? Yo quiero que ustedes me sigan en lo que yo voy, porque quiero llevarlo donde yo fui. Quiero que vayan donde yo llegué. O sea, Dios hace al lugar santo. Y le dice: quítate las sandalias porque ese lugar es santo. Tú has estado aquí otras veces, pero si mi presencia llegó a este lugar es santo. Por lo tanto, esta montaña es santa. Y a partir de ese momento fue santa. Sigue siendo santa hasta ahora. Y seguirá siendo santa por toda la eternidad, porque dice la Biblia, y el hermano Juan, que cuando Cristo venga, ¿dónde se va a sentar la ciudad? Precisamente en esa montaña. Entonces, en el capítulo 33 de Éxodo, se relata una historia, o no es una historia, sino una relación que había entre Moisés y Dios. Ahora Moisés está en la presencia de Dios, está en la montaña, y el Señor está dándole la ley a Moisés, pero pasa algo con Moisés. Yo quiero que ustedes vayan conmigo. Versículo 18, capítulo 33. Él entonces dijo: ruégote que me muestres tu gloria. ¿Con quién está hablando Moisés? Con Dios. Moisés hablaba con Dios, dice, cara a cara, no había intermediario. Y Dios le responde: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo además: no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre. ¿Y qué cosa? ¿Por qué Moisés, si hablaba con Dios cara a cara, no podía ver el rostro de Dios? Porque Dios es santo. Esa era la razón. Nadie que no sea santo va a ver el rostro de Dios. Así que el Señor le dice: yo voy a hacer que mi gloria pase delante de ti, pero tú no vas a ver mi rostro.
tú vas a ver parte de mi rostro, o sea, parte de mi gloria. Y le digo, súbete en esa peña. Cuando yo vaya a pasar, tú te pones entre las rendijas de esa peña, entonces tú vas a ver mi rostro. Y la lectura dice que cuando él iba a pasar, puso la mano sobre el rostro de Moisés, hasta que él cruzó, y Moisés solamente pudo ver ¿qué cosa? Su resplandor, su gloria. Pero fíjense lo interesante de... Entonces yo siempre tengo la mano hasta con la tablet, debo hacer. No sé. Capítulo 34. Sí, es la mala costumbre. A la tablet muchas veces Capítulo 34, versículo 27 en adelante. Moisés sigue subiendo al monte. Pasa 40 días en el monte. 40 días allá arriba. No agua, no comida, no nadie. En la presencia de Dios. 40 días. Al bajar esos 40 días, cuando Moisés baja al pueblo, el pueblo no puede aguantar a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Vamos al 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comía pan, ni bebía agua. Y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras, o sea, los mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del antiguo del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. En esta versión dice. O sea, muchas veces hay gente que no mira a él, porque yo reflejo la gloria de Dios. Mentira, nadie sabe que refleja la gloria de Dios, sino el que. Porque cuando Moisés bajó del monte, Moisés no sabía que su rostro resplandecía, sino hasta que llegó el pueblo y el pueblo dijo, si no te cubre el rostro no podemos hablar contigo. Y miraron a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés, y aquí la tez de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de llegarse a él. Y llamólos Moisés y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Y después que se llegaron todos los hijos de Israel, los cuales mandó todas las cosas que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando hubo acabado Moisés de hablar con ellos, puso velo sobre su rostro. Moisés, cada vez que subía a la presencia de Dios y bajaba, tenía que ponerse el velo. Cuando subía al monte, se lo quitaba. Cuando bajaba, se lo tenía que poner. Porque estaba delante de la presencia de Dios. Solamente nosotros podemos reflejar la gloria de Dios cuando nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios. Ahora, hay un problema. Mucha gente en la iglesia no sabe qué es lo que es santidad. No sabe qué es lo que es ser santo. De hecho, muchos de nosotros todavía quizás tenemos la creencia de que los santos están ¿dónde? Y en otro lugar. Pegados en la pared. En un altar ni nada. En el rincón de la casa. Afuera en la casa lo ponen. Los santos. Ese es el concepto que nosotros tenemos de santo. Una persona que no hace nada. Este está como un santito en el altar. Pero la Biblia habla de un concepto diferente de santos. Y eso tenemos nosotros que entenderlo. ¿Quiénes son los santos? Tradicionalmente nosotros entendemos eso, que los santos están en el altar. Y que para usted ser santo tiene primero que morirse. De hecho, hay un proceso para eso. ¿Ustedes lo sabían? Para llegar a ser santo. Hay un proceso que cumple en 4 etapas. 4 etapas. Para usted poder ser santo según la tradición. Lo primero es que para una persona ser santo, no solamente eso, hermano. Hay varios requisitos para eso. Lo primero es que para usted ser santo, tiene que haber vivido una vida piadosa, moralmente buena, haber hecho muchas obras.
sea, una persona totalmente ejemplar, que la comunidad lo aclame como un santo. La comunidad, donde él está, ¿verdad? Lo aclame como un santo, como una persona que merece llevar o llegar a ese estatus de santo. Cuando eso pasa, entonces se va a donde el obispo de la iglesia. Nosotros queremos que Luis Corsino sea llevado a santo. Así. ¿Por qué? Mire, Luis Corsino era un hombre que daba mucha ofrenda, mucho diezmo, hacía mucha obra misionera, etcétera, 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 etcétera. Ok, el obispo coge el caso, lo lleva, lo estudia y lo manda al Vaticano. Es el primer paso en donde la Comunidad para el Asunto de los Santos, así se llama la comisión, entonces decide, ok, vamos a ponerlo en ese proceso y entonces cumple la primera etapa en donde se llaman siervos del Señor. Luego que esa etapa se cumple, hay dos requisitos para pasar a la otra etapa. La primera es que esa persona, a través de su sacrificio que haya hecho, haya ido hasta lo que es el martirio y haya muerto por la causa. En ese caso, no tiene que cumplir con el requisito de hacer milagros. Pero si no, esa persona en vida debió ser tan buena, tan santa, tan pura, que haber hecho milagros. Cuando eso se cumple, entonces la comisión que estudia ese caso, no son cualquier gente, son eruditos y son científicos, médicos que tienen que evaluar el caso. Cuando eso se verifica, entonces la persona llega a ser venerable. Todavía no es beato, es venerable. Se le puede hacer culto, se le puede pedir y alguna otra cosa, pero solamente de manera local. Cuando eso pasa, el caso sigue estudiándose en la Comisión para el Asunto de los Santos, allí en el Vaticano. Entonces, cuando se confirma toda esa cosa a un nivel más profundo, entonces la iglesia, como hicieron recientemente con algunos, y piensan hacer con una, creo que en Salvador o en Nicaragua, no recuerdo bien dónde es, Salvador, ¿verdad? Con una monja que van a hacer allá, la van a llevar a la beatificación o a la canonización. A la canonización, vete a la canonización, ok. A la beatificación. Entonces, durante el proceso de la beatificación también se le puede rendir culto, pero también de manera local, se le puede pedir. Pero el muerto, o sea, el santo, mientras está muerto, debe realizar un milagro y debe comprobarse ese milagro. Cuando eso sucede y se comprueba, entonces la Comisión para el Asunto de los Santos de la Iglesia, entonces retoman el caso de nuevo y es cuando se realiza ya la canonización. Y entonces es declarado santo. Tiene que cumplir ese proceso. Entonces, según el Santoral Católico, hay alrededor de 10,000 y pico de santos actualmente en la iglesia. ¿Dónde están? Y lo que hay después de eso. ¿Dónde están todos los santos? La Biblia me dice a mí una cosa completamente distinta. Porque Dios es santo, llamó a un pueblo a ser santo. Pero no santo cuando mueran, es santo ahora. Ahora. No tenemos que hacer milagros. La Biblia no me dice que para yo ser santo tengo que hacer milagros. De hecho, quiero que vayamos a segunda de Corintios. Le digo ahora, déjenme buscarlo aquí. En la iglesia, en la Biblia se relata, o Pablo escribe a la iglesia de los Corintios. Cuando ustedes leen la historia de los Corintios, Pablo le escribe 2 cartas. Porque en la iglesia de los Corintios había muchos problemas. Bastantes problemas.
había problemas de pleitos. Estaban de abogados, de justicia, porque no se soportaban los hermanos. Había de fornicación porque había alguien que estaba viviendo con la mujer de su papá. Era una iglesia que tenía todos los problemas del mundo. Estaba dividida. Porque entonces uno decía, yo soy de Pablo, el otro de Apolo, el otro de este, el otro de aquel. Pablo tiene que agarrar y mandarle fuego a la iglesia de Corintios. Pero leemos acerca de esto en 1 Corintios capítulo 1 del día 13. Perdón, 1 Corintios. No, 1 Corintios. No, capítulo 1 del 10 al 13. Ahí nosotros leemos las divisiones y las contiendas que había en esa iglesia. Era común para los miembros de la iglesia de esa ciudad tener pleitos e incluso llegar a demanda para los miembros de la iglesia. En otra sesión de la carta de Pablo escribe acerca de un hombre, como le dije, que estaba viviendo con la esposa de su papá, que era en capítulo 5, versículo 1. Este hombre estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra y al mismo tiempo gozando de los privilegios de ser miembro activo y reconocido de la iglesia. Eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Mientras estaba en fornicación, era dirigente de iglesia y era miembro de iglesia y gozaba de los privilegios de la iglesia. El testimonio que la iglesia estaba dando a sus vecinos estaba manchado por la conducta escandalosa de muchos miembros de la congregación. Con todo esto en mente, es sorprendente leer el saludo que Pablo le hace a sus lectores en los primeros 2 versículos de la carta. ¿Cómo dicen los primeros 2 versículos de la carta de Pablo? Corintios 1, 1 y 2. ¿Alguien que lo lea en voz alta? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el mismo hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en todo lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 2 solamente. Hasta el versículo 2. ¿Cómo lo llamó Pablo? Santificados. ¿Y qué? Eso da la idea de que hay santos que no están bien con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuándo adquirimos la santidad nosotros? Cuando nos bautizamos, ¿verdad? Hay 2 tipos de santidad, hay 2 tipos de santos en la iglesia, y eso vamos a ver en este momento. Hay un santo que es por posición. El santo por posición son todos aquellos que hoy en la iglesia están sentados aquí, porque fuimos bautizados en la iglesia, ¿verdad? Aceptamos al Señor Jesucristo en un momento y nos arrepentimos y recibimos la santificación. Pero hay una santidad que es por progresión. Lo que recién vimos en 2 Corintios capítulo 7, si vamos al capítulo 7 y ustedes leen el capítulo 7, se llama santificación progresiva. En ese capítulo 2 ustedes van a ver que Pablo está hablando también de la santificación, pero ahora él está instando a la gente a que se santifiquen, ya que ellos habían sido santificados delante de Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ahora tenían que separarse más y más del pecado. En dependencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, tenían que ir día con día haciendo morir el pecado en sus vidas, según dice Colosenses 3:5. Ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido constrictados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Porque aquí, este mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. 2 Corintios 7, 9 al 11. Ahora
debido a la carta que Pablo le mandó a la iglesia de Corinto se arrepiente y comienza un proceso de santificación. ¿Qué significa santificación? ¿Qué significa ser santo? Muchas veces nosotros podemos confundir algunos términos en la Biblia que son distintos, son diferentes. Santificación, consagración y justificación. ¿Qué es la consagración? La consagración no es más que yo separar algo para un uso especial. Yo consagré esta tablet para que sea mi Biblia electrónica, mi biblioteca electrónica. Para eso yo la uso. Es mi biblioteca. Yo ando con ella con todos mis libros. Todo lo que yo tengo para leer está ahí. Está consagrada para eso. Pero no necesariamente tiene que ser santo. Porque lo consagrado lo que me dice a mí es que yo separo para un uso especial. No importa si es de la iglesia o no de la iglesia. Yo tengo algo y lo uso solamente para eso. Eso está consagrado para ese oficio, para ese asunto. Pero no necesariamente tiene que estar santificado. La justificación es el acto de Dios de presentarme a mí como si yo no hubiese pecado nunca, porque ya esa culpa la llevó ¿quién? Cristo. Entonces cuando yo me bautizo yo soy justificado, pero la justificación tiene un doble propósito también, o un doble proceso. Yo soy justificado en el momento que yo me arrepiento, me bautizo, yo aparezco justo delante de Dios. Me quitaron mi culpa, yo no soy pecador. Ahora el pecador es Jesús, Él ya pagó. Ahora, ¿esa justicia se debe quedar ahí? No. Mi justicia tiene que ser como constante. Por eso se llama justificación continua o progresiva. Debe progresar siempre, debe ser diaria esa justificación delante de Dios, porque constantemente estamos pecando. La santificación es igual. Cuando yo me bautizo, yo recibo un kit. ¿Cuántos aquí han participado en alguno de esos negocios multinivel? Nada más yo. No sé, no tengo miedo de nada. Cuando nosotros participamos en un negocio multinivel, nos hacemos socios, pagamos una cantidad, lo primero que ellos hacen es entregarle un kit de trabajo. Aquí están los productos, aquí está el manual, aquí está su carnet, aquí está todo, vaya a haga su negocio. Pero le dan su kit para trabajar. El cristiano es igual. Cuando usted se bautiza, usted le dan un kit de trabajo. No. Le dan una porción del Espíritu Santo porque no la plenitud. La plenitud todavía no ha llegado. Estamos esperando. Pero es una parte del Espíritu Santo que nos capacita a nosotros para hacer el trabajo ahora. Todos la recibimos. Que no todos lo hacemos, ya eso es problema de ustedes. Pero todos recibimos esa porción del Espíritu Santo. Recibimos la santificación en ese momento y recibimos la consagración en ese momento. Es el kit del cristiano. Ahora, ¿hay niveles de santidad en la iglesia? Sí, claro que sí. ¿Cómo yo lo pruebo? Vamos para allá. Dios eligió dentro de todas las naciones un pueblo. Y ese pueblo debía ser más santo que los demás, porque era el que tenía que llevar el mensaje de bendición a las demás naciones. ¿Sí o no? O sea, el pueblo de Dios, Él lo llamó, como dice el versículo, para que sean santos, porque son míos. Ustedes van a estar más cerca de mí, no porque sean los más privilegiados, dijo Él, ni porque sean los mejores, porque le dieron mucha agua de beber al Señor, y todavía le están dando agua de beber. Pero el Señor le eligió a ellos para que sean un pueblo santo. Pero dentro de ese pueblo santo, el Señor eligió a una tribu para que sea más santa que el pueblo y lleve el sacerdocio. ¿Esa fue la tribu de quién? De Leví. Pero dentro de la tribu de Leví, Él eligió ¿a quién? A Aarón. ¿Para qué? Para que sea el sumo sacerdote. No, eligió a los hijos de Aarón para que sean sacerdotes y a Aarón y sus descendientes para que sean los sumos sacerdotes. Entonces, había niveles de santidad, incluso dentro del terreno. En el centro del pueblo, del campamento israelita, ¿quién estaba? El santuario. El santuario
Estaba la presencia de Dios. Claro, en el santuario. En el centro del pueblo estaba el santuario. Era el lugar, ¿qué cosa? Más santo que había en el pueblo. Ahí después del templo estaba el atrio. El atrio era un lugar santo, no tan santo como el templo dentro, pero era un lugar santo y no era permitido a todo el mundo estar. En el templo solamente eran los hijos de Aarón que podían estar. Adentro no podían estar los otros hijos, ni los otros descendientes de Leví, porque no eran tan consagrados, no eran tan santos como debían. Pero más afuera estaba el pueblo. O sea, todo lo que había en el pueblo era santo, pero había lugares de santidad. Y la santidad tiene que ver con las leyes. Porque el pueblo tenía que cumplir ciertas leyes para poder estar santo. Pero no las leyes que tenían que cumplir los sacerdotes. Porque los sacerdotes tenían que cumplir más leyes que el pueblo para poder estar en santidad y más cerca de la presencia de Dios. Porque los sacerdotes estaban en el templo y tenían que tener más santidad al acercarse más a la presencia de Dios. Así que los sacerdotes tenían que tener más reglas, más leyes que cumplir. La santidad tiene que ver con eso. Pero el sumo sacerdote tenía todavía mucho más reglas que los sacerdotes, porque era el único que podía entrar a la presencia de Dios directamente. Y nosotros que hemos estudiado parte del santuario sabemos que cuando el sumo sacerdote no estaba preparado para entrar al lugar santísimo cuando le correspondía, ¿qué pasaba? Moría. ¿Y podían entrar a buscar? No podían entrar a buscar. Había que jalarlo con una soguita porque nadie podía para eso. ¿Entienden? Santidad tiene que ver con reglas, con leyes. Mientras más cerca tú estás de la presencia de Dios, tienes que cumplir más. El Señor te va a exigir más. Ahora tú eres quien decide si te quedas fuera en el atrio o te quedas allá con el pueblo o si quieres estar en el santuario, cerca de la presencia de Dios. ¿No? De eso se trata la santidad. Y nosotros tenemos que entender esa parte. Tenemos que entenderla bien clara. Yo quiero leer algunas citas de la hermana Juan acerca de la santidad. Hermana Juan, hablando acerca del sacrificio de Jesucristo, dice: y todo esto, o sea, todo lo que fue el sacrificio de Jesucristo, fue para que el hombre fuese levantado de la ruina y la degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la santidad. ¿Para qué fue? Para que refleje el amor de Dios y comparta, ¿qué cosa? El gozo de la santidad. Y aquí yo quiero detenerme un momentito. Miren, va a ser difícil para algunos de nosotros si el Señor le da acceso al cielo o a la tierra nueva, porque dice que no se van a poder estar allí, no van a poder estar en el lugar santo, porque no van a encontrar gozo en la santidad, se van a aburrir cuando se quintan en un árbol, pero no van a poder estar en la presencia de Dios. Nadie que sienta gozo en la santidad ahora no va a poder estar en donde esté Dios, porque donde está Dios, ya dijimos al principio que era ¿qué? Santo. ¿Por qué murió Belsasar? Por usar los utensilios de Dios. ¿Cómo eran los utensilios de Dios? Santo. El arca, donde estaba la presencia de Dios, fue un mueble que hicieron ellos, los artesanos. No tenía ningún valor. Bueno, el oro que tenía, pero lo que le daba el valor era
esa presencia de Dios que estaba allí en el arca. Donde Dios está, tiene que ser santo. Ahora, ¿está Dios aquí en la iglesia? ¿Está Dios en la iglesia? ¿Es santa la iglesia? ¿La mantenemos santa esta iglesia? Pero tal vez, ok. Pero la pregunta sería, ¿está mi vida santificada en Cristo Jesús? ¿Está mi vida santificada en Cristo Jesús? ¿Creen ustedes que puedo yo estar en la presencia de Dios en la condición en la que yo me encuentro en este momento? No. Es como tratar de acercar un hilo al sol. Imposible. Imposible. No puedo yo acercar una vela al sol. Nada puede acercarse al sol. Cualquier cosa humana que se acerque al sol es consumido por el fuego. Demasiado caliente. Dios es igual. Dios es igual. En su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión con aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Pero después de su caída no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado. No está en armonía con Dios, ni encuentra gozo en la comunión con Él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos, y si se le pudiese admitir en el cielo, no hallaría placer allí en aquel lugar. Yo estoy leyendo El Camino a Cristo. Tremendo libro. No podría encontrar gozo allí. Ahora, ¿de dónde viene la santidad? ¿Cómo yo adquiero la santidad? Dice ella, debe haber un proceso de dónde? De adentro hacia afuera. La santidad no puede venir de afuera hacia adentro. Porque si viene de afuera hacia adentro, quiere decir que yo puedo ser santo por mis propios medios. Imposible. No podemos ser santos por nuestros propios medios. La santidad tiene que ser un proceso de adentro hacia afuera. Y no es algo que yo proclamo. Es algo que la gente debe proclamar por lo que ve en mí. Debe haber un poder que obre desde el interior. Una vida nueva de lo alto. Antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios, a la santidad. Camino a Cristo. Página 18, primer párrafo. O sea, ese poder que me transforma a mí, antes de yo acercarme a Dios, no soy yo de afuera, sino es Cristo desde adentro. Si Cristo no obra en mi vida, si Cristo no me cambia a mí, no me transforma a mí, yo no voy a ser santo. Y los santos para Dios no están muertos. Los santos para Dios están vivos y están aquí sentados. En esta manera. Todos somos santos. Eso dice la Biblia. Todos somos santos. Ahora, el tiempo nunca deja cuando termina los temas. ¿Qué significa ser santo? En base a lo que yo he dicho. Estar pegado en una pared, que me prendan velas, que me oren después que estoy muerto. No, pero tal vez nosotros podemos pensar que la santidad es, bueno, que hermana que se sienta ahí tranquilita, no habla con nadie. ¿No? Desde que llega se arrodilla yo. Es la primera que viene a las 3:30 a ser una misionera. Fielmente no la llama la atención porque no deja de dar sus diezmos y ofrendas, no importa lo que sea.
da una apariencia totalmente de piedad. Eso es parte de la. Pero ¿de qué se trata la santidad? Ser santo no significa ser mejor. Ser santo no significa no tener pecado. Ser santo no significa ser favorito. Ser santo no significa tener el derecho de aprovecharse de su posición. Santidad tiene que ver con mayor responsabilidad. Santidad tiene que ver con obediencia. Santidad tiene que ver con mayor sacrificio. Santidad tiene que ver con pagar un precio más alto. Santidad tiene que ver con una posición superior. Santidad tiene que ver con límites marcados. Y finalmente, santidad tiene que ver con cercanía. De eso se trata santidad. No de que te aparente el más santurrón. De eso se trata la santidad. Más responsabilidad. ¿Te quieres ser más santo? Acérquese más a Cristo. Pero sabe que si se acerca más a Cristo, va a tener más responsabilidad. Y si tiene más responsabilidad, entonces se le va a demandar más. Ahora, ¿quieres ser santo? ¿Queremos ser santos? Amén. Pero vamos a ser santos viviendo la vida que estamos viviendo. Corintio, la iglesia de Corintio estaba en pecado. Estaba en pecado grave. Pero aún así Pablo lo llamó a los santos. Porque por posición, sí, somos santos. Pero ¿qué pasa con nuestra progresión? Hemos crecido espiritualmente al nivel de nosotros llegar a ser santos delante de Dios, no delante de nuestros propios ojos. Estamos nosotros acercándonos a la presencia de Dios de tal manera que la gente sea la que vea que yo soy santo y no que yo diga que yo soy santo. El pastor Bono, me encanta el pastor Bono predicando, y con esto voy a terminar. Él lo pone de esta manera, y aunque el tema de él es un bien largo, yo voy a tratar de resumir. Él habla de 3 elementos. No recuerdo cómo que le llama el título. El triángulo de la santidad. Así se llama el tema, lo pueden buscar. Bien interesante. El triángulo de la santidad. Y yo siempre escucho los temas de Bon y todos los temas de Bon terminan en el santuario. Todos. Toditos los temas de Bon terminan en el santuario. No sé de qué manera logra hacer eso, pero es increíble. Pero todos terminan en el santuario. Y ¿cómo yo dije el título? Ese triángulo se encuentra en el santuario. Y nosotros lo tenemos hoy en día. En el santuario, cuando usted entra, habían 3 muebles. Yo sé que ustedes saben cuáles son. El candelabro, los panes de la proposición y el altar del incienso. ¿Qué representa la mesa de los panes? A Jesús. Jesús. Pero Jesús era el pan de vida. Pero Juan dice que él era ¿qué? El verbo, la palabra. Y ese pan se ponía ¿cuándo? No, cada 7 días. Tenía que estar ahí todos los días, pero no se ponía todos los días. Se ponía en un específico día. No. Cada 7 días. Cada 7 días. ¿Qué día, hermano? Sábado. Tenía que ponerse pan fresco todos los sábados. ¿Qué nosotros venimos a hacer a la iglesia? Fresquecito. Acababa de salir del horno. Había que poner pan fresco todos los sábados. Y ese pan debía estar continuamente. A esos muebles se les llama así, los muebles del continuo. Porque el pan tenía que estar todos los días ahí, solamente el viernes se quitaba y el sábado se ponía pan fresco.
Todos los días nosotros estamos comiendo nuestras palabras, ¿verdad? Estamos estudiando los folletos, pero los sábados hay que venir a comer pan fresco. Al otro lado estaba el tabernáculo. Allí ardía el ¿qué? El fuego del aceite, ¿verdad? Siete brazos tenía el candelabro y las 7 llamas salían y tenían que estar encendidos. ¿Cuántos días? Y ese aceite no podía acabarse nunca. Era un problema si se acababa. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Y ese aceite tenía que renovarse cada 7 días también. Debía echarse la cantidad que se consumiera. Al 7º día tenían que venir al templo y echarle nuevo aceite a la. Y al frente, antes de llegar al altar, al lugar santísimo, ¿qué estaba? El altar del incienso. Nosotros sabemos que es el altar del incienso. Ese es el triángulo de la santidad. Si usted no estudia su palabra, olvídese, no van a santificarse. ¿Qué dijo Jesucristo? Santifícalos. Es tu verdad, tu palabra. Mire, si ustedes no estudian su Biblia, olvídense, no se van a santificar. Hay que santificarse a través del estudio de la palabra. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, en la palabra nosotros nos santificamos. Y ese es uno de los triángulos. Una de las vértices del triángulo. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que estudiar. Hay que estudiar. No para acumular como los cerdos, engordar. Porque muchos somos cristianos cerdos, tipo cerdo, ¿verdad? Comemos mucho para encebarnos, para estar gordos de conocimiento. Pero a esos puercos, ¿qué les pasa? Se van en Nochebuena. Hay que buscar la presencia de Dios a través de la oración. Hay que orar constantemente. A mí me cuesta orar. Por eso también. Por haraganería muchas veces. Pero si no lo hacemos, vamos a morir espiritualmente. ¿Entiendes? Si no lo hacemos constantemente, vamos a morir espiritualmente. Esto es una mesa de 3 patas. Imposible usted parar una mesa de 3 patas con 2. No puede, no hay manera, O tiene que poner un palo atravesado ahí, porque para alguna manera tiene que tener las 3 patas. Si no tiene las 3 patas, se va para el suelo. Cristiano que no cumple con esas 3 condiciones, un cristiano que está muerto espiritualmente, aunque esté aquí en la iglesia. No hay manera, hermanos, de nosotros estar delante de la presencia de Dios a menos que nos santifiquemos. Y no es el hermano del lado el que me va a santificar. Yo no voy a santificarme contemplando a mi hermano, viendo lo que él hace. Yo voy a santificarme mirando aquí. Es la única manera que yo puedo santificar. Bueno, la iglesia de Padre Sonsu tiene que hacer un compromiso con ella misma, con nosotros mismos, de nosotros proponernos, nosotros ser un pueblo santo. Santo significa apartado del mal. Por eso es que Dios es santo. Es la máxima expresión de la santidad, porque Dios no es hombre, ¿verdad? No piensa el mal, ni lo siente. Toda su vida, toda su existencia ha sido apartado del mal. Por eso Dios es santo, porque es apartado del mal. Eso es lo que se entiende por santidad, apartarse del mal. Job era un hombre santo. Además de íntegro, dice la palabra que era apartado de ¿qué? Del mal. Moisés era un hombre santo. José fue un hombre santo. Elías fue un hombre santo. Daniel fue un hombre santo. Pero los hombres que yo estoy mencionando, a excepción de José, bueno, y Daniel, no se menciona nada malo de ellos en la Biblia. Pero de todo lo que estoy mencionando, todo, incluyendo a David, que fue el primero de todos esos que hicieron cosas que no debieron, son santos.
porque llegaron a arrepentirse y a ver a Dios. O sea, no hay que esperar a morirse y hacer santos, ni hacer milagros. Ya somos santos. Ahora lo que hay que mantener es esta santidad. Yo espero que el Señor los bendiga y que ustedes hayan llegado donde yo llegué, a la comprensión de que Dios quiere que yo sea una persona santa, pero no un santo según la tradición, sino un santo según la Biblia. Que no diga yo que yo soy santo, que la demás gente diga que yo soy santo. Dios los bendiga.